¿Y cuáles son los principios rectores de estos contratos con el Estado? Miren, ¿qué son en realidad los principios que rigen las contrataciones públicas y cuáles son sus funciones para poder realizar? Para los contratos que se encuentren bajo el ámbito de la aplicación de la ley, se ha establecido ya principios. Estos principios evidencian los valores que inspiran en pocas partes la normativa de contrataciones públicas. ¿Ok? Los principios, de una u otra forma, sirven como un criterio de interpretación. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Si tenemos dudas, ¿no?, respecto del sentido de alguna estipulación, vamos a decir, recogida en la normatividad de las contrataciones, en los principios que nos pueden servir para determinar ese sentido que nos puede resultar ambiguo. De todas maneras es importante considerar que además de estos principios recogidos en la normatividad de contrataciones, también resultan de aplicación en los contratos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la ley. Los principios generales, por ejemplo, de derecho público, algunos de los cuales se encuentran recogidos en la Ley de Procedimiento General, en esta ley, la 2744, por ejemplo, también rigen esos principios. Ahora, hay principios de la contratación pública dentro de estos mismos. Dentro de ellos, o algunos de ellos, tenemos el de libre concurrencia. Siempre empiezo por este. Y les voy a explicar por qué. En los procesos, ¿correcto?, de contratación pública se debe fortalecer la concurrencia de postores. Eso es importantísimo. De tal manera que la entidad convocante cuente con esa mayor cantidad de alternativas al momento de tomar una decisión de compra durante los procesos de selección. Ahora bien, para lograr este objetivo se deben promover prácticas que faciliten la mayor participación, de una u otra forma evitando requerimientos o exigencias innecesarias o costosos. Por ejemplo, como innecesarios o excesivos, se tiene requisitos de admisión o calificación en los documentos de un procedimiento de selección. Por ejemplo, se puede dar ahí, ¿no?, en ese caso. Otro principio importantísimo es la igualdad de trato. ¿Y qué nos quiere decir en este punto? En los procesos de contratación pública en general, se debe evitar los privilegios. Entonces es en este sentido que se prohíbe el favorecimiento de a un participante o postor o un grupo de ellos en particular. Ya generalmente la vulneración de este principio puede tener como consecuencia que se distorsione ese resultado de procedimiento, vamos a decir, ¿no? Que no se contrata a la final es aquel postor que cuente o que presente la mejor oferta en términos de calidad, de repente en precio, sino al que se haya otorgado un privilegio. Por ejemplo, cuando se requiera una marca en particular o se solicitan características técnicas que corresponden a un proveedor en particular o a un grupo de proveedores en general, ¿no? Entonces, es importante destacar que este principio no impide dar un trato especial ante situaciones diferenciables, siempre y cuando haya una justificación objetiva o irrazonable para ello. Ejemplo de este supuesto son los beneficios que se le otorga a las MIPES en general o a las MIPES entregadas por personas con discapacidad. Es un ejemplo, ¿no? Se han dado cuenta que se le da un porcentaje adicional a las MIPES o MIPES cuando van a contratar con el Estado, o se les exonera, por ejemplo, de la carta fianza y se les cuenta el 10% del primer pago, que queda como garantía. Algunas excepciones. Otro principio que tenemos es el de transparencia. Vamos a decir acá y detallar, ¿no? Este principio informa que en los procedimientos de contratación se deben establecer reglas claras y comprensibles, ¿no?, por todos los actores de general, evitando el lenguaje y estipulaciones de difícil comprensión. Por ejemplo, establecer en los documentos de un procedimiento de selección requisitos de admisión o calificación innecesariamente complejos o utilizar un lenguaje de repente difícil de entender. Así como la obligación de permitir el acceso a la información de los procesos de contratación, ¿no?, también podría darse. Sin perjuicio, por supuesto, de las restricciones propias de la naturaleza de la información. Acá entra a tallar el secreto comercial, por ejemplo,
o de la oportunidad de acceso que se tiene. Otro principio importante es la publicidad. A ver, los procesos de contratación deben ser objetos de publicidad y difusión, ¿no? Con la finalidad de favorecer la mayor concurrencia de proveedores y facilitar la labor de control en los organismos correspondientes. Esto sí, miren, se realiza mediante las publicaciones de los actos que realizan al interior de los procedimientos de selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. El SEAS, de ahora en adelante lo llamaremos así, ¿no? Que es de acceso público y también que a través de los actos públicos que se realizan en determinados procedimientos de selección se logren llegar a esto, dando una transparencia, dando una apertura mediante los portales de transparencia o mediante este sistema al cual estamos dirigidos, que es el SEACE, transparentando toda la información. Muy bien. Y para ello aterrizamos también el principio de competencia. ¿Qué se refiere con este principio de competencia? En los procesos de contratación se debe promover una competencia efectiva. Miren, evitando las prácticas colusorias que la limiten de una forma u otra o la restringen. Ejemplo, esas conductas prohibidas de los acuerdos de precios o de no participación en procedimientos de selección, que se puede dar también, ¿no? Este principio tiene como finalidad ya que las entidades puedan recibir las ofertas más ventajosas en términos de precio y calidad. Ya cuando la entidad, o sea, el OCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado, verifique la existencia de ciertos indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, debe remitir toda esta información pertinente a la Comisión de Defensa de Libre Competencia del INDECOPE, para que ésta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador. Claro, correspondiéndole contra los presuntos responsables de lo mismo, ¿no? Ya cuando el OCE, en el marco de sus funciones, tome conocimiento que un requisito o regla en los documentos del procedimiento de selección afecten la competencia, y miren, contraviniendo los principios de libertad de concurrencia o de competencia, ordena a la entidad que los elimine. Si adicionalmente a esto el OCE toma conocimiento de la existencia de indicios de delito, debe remitir toda esta información pertinente al Ministerio Público. Muy bien, esto también me lleva a pensar y aterrizar lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿no? El proceso de contratación debe prácticamente orientarse al cumplimiento de los fines, a esas metas, vamos a decirlo, y objetivos, ¿no? De la entidad, o sea, la eficacia. Que de una u otra forma vayan priorizando estos sobre la realización de ciertas formalidades no esenciales, garantizando de todas maneras la efectiva y oportuna satisfacción del interés público. Claro, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, que viene a ser la eficiencia. Luego tenemos la vigencia tecnológica. Acá en esta parte los bienes, servicios y obras deben reunir ciertas condiciones de calidad y modernidad, por ejemplo, tecnológicas, ¿no? Necesarias para poder cumplir con efectividad la finalidad pública de la contratación, para los cuales son requeridos por un punto, ¿no? Y por un determinado y previsible tiempo de duración. Claro, esto nos va a llevar con la posibilidad de adecuarse, de integrarse y de repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, cuando se adquieren computadoras hay que prestar atención al riesgo de la obsolescencia, es uno de los puntos. También tenemos este punto de la sostenibilidad social y ambiental. Ya en el diseño de los procesos de contratación, en la misma determinación de requerimiento y los factores de evaluación, deberán incentivarse prácticas que protegen al medio ambiente y de una u otra forma coayuden al desarrollo social. Y para esto se han establecido factores de evaluación relacionados con estos principios, que podemos ya más adelante en otros módulos detallarlos prácticamente en esto, ¿no? Otro principio que no está acá, pero se me viene ahorita a la memoria, es la equidad. Miren, las prestaciones y derechos por partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, les diría, ¿no? Esto, claro, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Estado en la gestión de interés general. Por ejemplo, en la ejecución de los contratos, las entidades pueden aprobar adicionales y para ello debe significar un aumento del pago que le corresponde al contratista, ¿no?
Tenemos también la integridad. En integridad les podría decir que la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación, ¿no? Está guiada por la honestidad y la veracidad. Claro, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser de una u otra forma comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, ¿correcto? Entonces, con ese principio